Hola, mi nombre es Janina Vilón. Como parte de la unidad 7 de tejido linfático y aberraciones cromosómicas autosómicas, vamos a ver la segunda parte de sistema linfático y en esta oportunidad vamos a hablar de los órganos linfáticos. Como objetivos de esta clase vamos a definir órganos linfáticos primarios y secundarios, vamos a describir la estructura histológica de los principales órganos linfáticos y conocer las principales funciones de los mismos. Como sabemos, el tejido linfático es un tejido conectivo especializado donde la célula predominante van a ser los linfocitos y vamos a ver que dentro de este tejido conectivo los linfocitos se van a poder organizar de una manera más laxa, o sea, más dispersos, o pueden estar más agrupados, organizados de una manera densa. Y cuando hablamos de este tejido linfático donde los linfocitos están más agrupados, vamos a ver que pueden agruparse de una manera desorganizada, lo que vamos a llamar tejido linfático difuso, o pueden formar estructuras bien delimitadas, redondeadas, formando lo que se llama el tejido linfático nodular. En el tejido linfático difuso predominan los linfocitos T. En cambio, en el tejido linfático nodular van a predominar los linfocitos B. Como generalidades de los órganos linfáticos, vamos a ver que existen órganos linfáticos capsulados, existen otros órganos linfáticos que no van a ser capsulados, y formando lo que es el estroma, o sea, lo que sería la parte de sostén de la mayoría de los órganos, no de todos, vamos a ver que ese estroma, representado por cápsulas y trabéculas, van a estar formadas por tejido conectivo denso no modelado, y en el interior de esos órganos linfáticos, esa malla interna que va a dar sostén a los linfocitos va a estar formado por un tejido conectivo reticular formado por células reticulares y fibras reticulares. En esta diapositiva observamos tanto el tejido linfático difuso como el tejido linfático nodular. Este tejido linfático es frecuente encontrarlo en la lámina propia de los órganos del tubo digestivo, del aparato respiratorio, del aparato genitourinario, formando lo que se llama el MALT, el tejido linfático asociado a las mucosas, ¿sí? Que tiene una ubicación justo por debajo del epitelio y sería como el sitio del primer encuentro de estos linfocitos con el antígeno. De este lado visualizamos una estructura glandular, ¿sí? Esta imagen corresponde al colon, y vemos que en el tejido conectivo laxo de la lámina propia que rodea las glándulas, vemos gran cantidad de células en las cuales la que predomina es el linfocito, ¿sí? Pero también podríamos encontrar acá plasmocitos, eosinófilos y otras células del sistema inmune. Fíjense que acá vemos un cúmulo de células pero mal definido, entonces esto lo vamos a llamar tejido linfático difuso. Por el contrario, de este lado, fíjense que vemos un cúmulo de linfocitos que está bien delimitados, pero que no posee cápsula. También lo vemos que está localizado en la lámina propia de un órgano del tubo digestivo, en este caso va a ser intestino delgado, y a esto lo vamos a llamar tejido linfático nodular. Podemos ver que tanto el tejido linfático difuso como el tejido linfático nodular pueden estar de manera aislada, o vamos a ver ahora en un ratito que existen órganos donde hay cúmulos de nódulos linfáticos, como por ejemplo en las amígdalas, el apéndice y en el ilion, donde van a formar las placas de Peyer. Cuando nosotros vemos un tejido linfático nodular, o sea, vemos presencia de nódulos linfáticos, esos nódulos linfáticos los vamos a poder clasificar en dos grandes grupos, lo que se llaman los nódulos linfáticos primarios y el nódulo linfático secundario. Los nódulos linfáticos primarios sería este que marco acá o este que vemos acá. Estos nódulos, fíjense que tienen una tinción homogénea, completamente basófila. Los linfocitos que forman los nódulos linfáticos primarios son linfocitos vírgenes que aún no han tomado contacto con el antígeno. Sepan que en los nódulos linfáticos, aparte de haber linfocitos,
obviamente que tienen todo un sostén formado por esa malla reticular, y también podemos ver algunos linfocitos T helper o cooperadores, y también podríamos tener lo que se llaman las células dendríticas foliculares, muy importantes en lo que sería el muestreo de los antígenos a los linfocitos. Este que vemos acá es un nódulo linfático secundario. Fíjense que cuando nosotros vemos un nódulo linfático secundario, vemos la presencia de una zona central más pálida, llamada centro germinativo, y una zona periférica más oscura, llamada zona del manto o corona. La presencia del centro germinativo habla de que los linfocitos de esa región tomaron contacto con un antígeno y empezaron un proceso de proliferación, formando células más inmaduras, llamadas linfoblastos, que empiezan el proceso de diferenciación a plasmocitos, ¿sí? Como los linfocitos inmaduros, o sea, lo que serían los linfoblastos, son células un poco más grandes, con núcleos con cromatinas un poco más laxas, con mayor cantidad de citoplasma. Eso se ve reflejado en la aparición del centro germinativo. Los linfocitos que forman la corona o manto son linfocitos que aún no han tomado contacto con el antígeno o linfocitos T helper. Fíjense acá abajo, tenemos un esquema de lo que sería la malla reticular que da sostén a los linfocitos, y acá vemos lo mismo, ¿sí? Con una tinción de impregnación argéntica. Fíjense que acá estos circulitos serían los linfocitos y todos los especie como de hilitos que están tenidos de color negro serían las fibras reticulares. Al inicio de la clase, hoy vamos a hablar de los órganos linfáticos. Tenemos órganos linfáticos primarios, que son el timo y la médula ósea, donde a partir de células madres linfoides, los linfocitos se van a diferenciar, se van a educar para obtener lo que se llaman linfocitos inmunocompetentes no comprometidos. Durante el proceso de maduración o de educación linfocitaria, los linfocitos van a adquirir receptores, van a adquirir distintas moléculas de superficie exclusivas de cada tipo de linfocitos y van a aprender a reconocer entre lo propio y lo extraño. Los linfocitos B maduran en la médula ósea, o sea que la célula madre linfoide que está en la médula ósea permanece en la médula ósea y ahí completan la maduración los linfocitos B. En cambio, los linfocitos T maduran en el timo, por lo tanto, la célula madre linfoide que se origina en la médula ósea se escapa de la médula ósea, entra al timo y ahí completan el proceso de maduración los linfocitos T. Una vez que esos linfocitos ya son inmunocompetentes, abandonan los órganos linfáticos primarios, a los cuales no van a volver, para colonizar lo que son los órganos linfáticos secundarios. Los órganos linfáticos secundarios son los ganglios linfáticos, el vaso y el MALT, que es el tejido linfático asociado a las mucosas. En los órganos linfáticos secundarios es el sitio donde ocurre la activación dependiente de antígenos de los linfocitos, o sea que serían los órganos efectores donde van a ocurrir la activación linfocitaria y las respuestas inmunitarias. Como órgano linfático secundario vamos a tener al MALT, ¿sí? El tejido linfático asociado a las mucosas. Se considera un tejido linfático o un órgano linfático no capsulado. De acuerdo a las distintas localizaciones puede recibir distintos nombres, por ejemplo el GALT, que es el tejido linfático asociado al tubo digestivo, que puede estar representado por ejemplo en las amígdalas, donde observamos un conjunto de nódulos linfáticos. Lo mismo vamos a ver en la pared del apéndice, donde fíjense que se ven gran cantidad de nódulos linfáticos, y las placas de Peyer, que se ubican a nivel de lo que es el ilio, en la última porción del intestino delgado. Pero también podemos ver como componentes del GALT, tejido linfático difuso o nódulos linfáticos aislados en cualquier órgano del tubo digestivo. En el aparato respiratorio, este tejido linfático asociado a las mucosas recibe el nombre de BALT, ¿sí? Y lo mismo, siempre lo vemos como tejido linfático difuso o como no, los linfáticos aislados en la pared, por ejemplo, de la tráquea o de los bronquios.
También ese malte está presente en el aparato genitourinario, no tiene ninguna denominación particular, y lo podemos ver también a nivel de la piel, donde se llama SALT, y vamos a ver que va a estar representado por algunas células particulares que las vamos a ver cuando veamos sistema tegumentario. Los órganos linfáticos principales, el timo, el vaso y el ganglio linfático, van a ser todos órganos linfáticos capsulados, son todos órganos macizos, por lo tanto, si recuerdan, los órganos macizos tenían una parte funcional llamada parénquima y una parte de sostén llamado estroma. Obviamente que en los órganos linfáticos el parénquima va a estar formado principalmente por linfocitos que pueden estar organizados en forma nodular o en forma difusa. Y el estroma va a estar dado por tejido conectivo denso no modelado, que va a formar las cápsulas que van a rodear externamente al órgano. De esas cápsulas van a partir tabiques o trabéculas hacia el interior del órgano. Y después vamos a tener en el interior de los órganos, dando sostén a los linfocitos, un tejido conectivo reticular formado por células y fibras reticulares. Esto lo vamos a ver en el vaso y en el ganglio linfático. Y después vamos a ver en el timo que va a tener ausencia de ese tejido conectivo reticular, pero va a tener lo que se llama un citoretículo, o sea, una red de células que le van a dar sostén a los linfocitos, y también vamos a ver que es muy importante en el proceso de educación linfocitaria. Y ese citoretículo va a estar formado por células llamadas células epitelio-reticulares. Hablando del timo, el timo es un órgano intratorácico, es un órgano linfoepitelial que está ubicado a nivel del mediastino, deriva del epitelio endodérmico de la tercera bolsa faríngea, que luego va a ser invadido por células madres linfocitarias provenientes de la médula ósea. Es un órgano que es muy activo en la infancia, pero involuciona durante la pubertad, donde gran parte del tejido tímico va a ser reemplazado por tejido adiposo. Justamente por su origen embriológico diferente al resto de los órganos linfáticos que tienen origen mesodérmico, hay esa diferencia en el estroma, y acá no vamos a tener ese tejido conectivo reticular, sino que vamos a tener un citoretículo. Y como vimos anteriormente, es un órgano linfático primario donde va a ocurrir la maduración de los linfocitos T. Acá tenemos un dibujo donde se observa la ubicación del timo a nivel del mediastino, ¿sí? Fíjense, acá está como una imagen de lo que sería el tamaño del timo al nacimiento, porque como dijimos, posteriormente ese timo después va a tender a involucionar, y justamente en los niños pequeños ese timo está tan desarrollado que puede visualizarse a nivel de las radiografías de tórax con esta imagen tan característica llamada de la vela tímica. Acá tenemos una imagen panorámica del timo, donde vemos un estroma formado por la cápsula de tejido conectivo denso no modelado, y desde esa cápsula parten tabiques de tejido conectivo que van a dividir al timo en lobulillos. El parénquima del timo va a estar formado justamente por estos lobulillos, que decimos que son lobulillos incompletos. ¿Por qué se habla de lobulillo incompleto? Fíjense que cada lobulillo tiene una zona externa intensamente basófila llamada corteza y una zona central un poco más clara llamada médula. Fíjense que los tabiques de tejido conectivo llegan hasta la unión córtico-medular, por lo tanto, esos tabiques dividen bien la corteza, pero la médula es una estructura compartida por los diferentes lobulillos. Por eso hablamos de lobulillos incompletos. Podemos ver imágenes de corteza rodeando completamente a la médula, pero eso va a ser de acuerdo al nivel del corte. Si nosotros pudiéramos hacer un corte exacto a la mitad del timo, lo que veríamos es que esa médula es compartida por todos los lobulillos, ¿sí? Y cada segmento de médula va a estar rodeada por lo que sería la corteza. Acá vemos lo mismo, un poquitito más de cerca. Fíjense que el parénquima está representado por los lobulillos incompletos o pseudo lobulillos tímicos. Acá observamos la cápsula por afuera. Esto serían las trabéculas o tabiques. Y acá tenemos los distintos lobulillos.
Fíjense que cada lobulillo tiene una zona externa intensamente basófila de corteza y una zona central un poco más clara que es la médula. ¿Sí? Lo mismo observamos en esta imagen, donde vemos lo que es la zona externa del lobulillo, que es la corteza, y una zona central más pálida, que es la médula, compartida por los distintos lobulillos. Acá volvemos a tener una imagen de la estructura histológica del timo complementada con un dibujo, donde volvemos a observar por afuera la cápsula de tejido conectivo denso no modelado, los tabiques que dividen al timo en los lobulillos incompletos, y observamos que la zona de la corteza es intensamente basófila. Eso se debe a la gran cantidad de linfocitos que inician el proceso de educación linfocitaria a nivel de la corteza, pero que son muchísimos menos los que pasan a la médula para continuar con ese proceso de maduración, y por lo tanto eso determina que la médula se vea de una coloración un poco más clara. Recuerden que el timo recibe a las células madres linfoides provenientes de la médula ósea y luego esas células van a sufrir un proceso de educación para convertirse en linfocitos inmunocompetentes no comprometidos. Como parte de la estructura del timo, formando lo que es parte del estroma, teníamos el citorretículo tímico formado por células epitelio reticulares. Estas células van a compartir algunas características con células tanto epiteliales como la presencia de determinados filamentos intermedios y de uniones intercelulares, como también características comunes a las células reticulares como la presencia de prolongaciones. Existen 6 tipos de células epitelio reticulares, la tipo 1, la 2 y la 3, que están a nivel de lo que es la corteza del lobulillo tímico, la 4, la 5 y la 6, que van a estar ubicadas a nivel de la médula. Las células epitelio reticulares tipo 1 van a estar revistiendo todo lo que es trabéculas y cápsula, formando un límite entre lo que sería el parénquima tímico y el tejido conectivo circundante. Estas células tienen uniones oclusivas entre sí y vamos a ver ahora en breve que es uno de los componentes de lo que llamamos la barrera hematotímica. Las células epitelio reticulares tipo 2 son células que tienen gran cantidad de prolongaciones, van generando compartimientos que van separando los linfocitos, y estas células tienen en su membrana plasmática moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 y tipo 2, por lo tanto van a participar activamente en el proceso de educación linfocitaria. Las células epitelio reticulares tipo 3 van a estar ubicadas a este nivel, entre lo que sería la corteza y la médula, van a formar una especie de barrera funcional entre estas dos regiones del lobulillo tímico, y al igual que las células epitelio reticulares de tipo 2 van a expresar en su membrana moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 y tipo 2. Las células epitelio reticulares tipo 4 van a estar ubicadas también en el límite entre corteza y médula, pero a nivel de la médula. Después tenemos las células epitelio reticulares tipo 5, que son células que, al igual que las células epitelio reticulares tipo 2, presentan gran cantidad de prolongaciones, generando compartimientos dentro de lo que es la médula del lobulillo tímico. Y por último tenemos la célula epitelio reticular de tipo 6, que forma unas estructuras características de la médula del lobulillo tímico, llamado corpúsculo tímico o corpúsculo de Hassan. Nótese que también en el dibujo se ve la gran cantidad o densidad de linfocitos que tenemos a nivel de la corteza y la menor cantidad de linfocitos que vemos en la médula, responsables de esa diferencia de tinción entre corteza y médula. Como otras células que podemos encontrar dentro del lobulillo tímico es la presencia de macrófagos, tanto en la corteza como en la médula. Esos macrófagos van a ser los encargados de fagocitar los linfocitos que no cumplan los requisitos que necesitamos durante el proceso de maduración. En esta imagen de la médula del lobulillo tímico observamos la presencia de los corpúsculos de Hassan, que dijimos que estaban formados por células epitelio reticulares tipo 6. Son células que se van depositando de manera concéntrica, tienen en su citoplasma gránulos de queratohialina, por eso esa tinción acidófila. Acá tenemos otros, acá tenemos otros.
No debemos confundirlos con vasos sanguíneos con glóbulos rojos en su interior. Y la función del corpúsculo tímico, si bien no está del todo aclarada, sería producir algunas interleuquinas que ayudarían en el proceso de maduración linfocitaria. El proceso por el cual los linfocitos adquieren la inmunocompetencia recibe el nombre de educación linfocitaria. Durante la educación linfocitaria, los linfocitos van a adquirir el receptor, el TCR, a través del cual van a reconocer los antígenos, y también van a aparecer en su membrana distintas moléculas llamadas cúmulos de diferenciación, y se va a determinar si el linfocito va a salir del timo como linfocito T citotóxico o linfocito T helper o colaborador. Entonces, desde lo que es la médula ósea ingresan al timo las células madre linfoides. Esas células van hacia lo que es la corteza del lobulillo tímico para iniciar el proceso de educación linfocitaria. Estos linfocitos, también llamados timocitos, que empiezan el proceso de maduración, en una primera instancia no presentan en su membrana ni receptor ni cúmulos de diferenciación tipo 4 y tipo 8. Por lo tanto, esta etapa se la llama etapa doble negativo. Esos linfocitos siguen avanzando en el proceso de maduración y empieza a aparecer en la membrana el receptor y también el CD4 y el CD8. Esta etapa donde el linfocito presenta en su membrana tanto el CD4 como el CD8 se llama etapa doble positivo. Estos linfocitos dobles positivos van a sufrir un proceso que se llama selección positiva. Durante el proceso de selección positiva, las células epitelio reticulares tipo 2 y tipo 3 le van a mostrar a estos linfocitos antígenos propios unidos a moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 y tipo 2. Los linfocitos que puedan reconocer estos antígenos propios unidos a moléculas de histocompatibilidad van a sobrevivir a este proceso de selección positiva. Los linfocitos que reconozcan con mayor afinidad los péptidos propios presentados por moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 se van a transformar en linfocitos T CD8, o sea que va a permanecer el CD8 en la membrana y va a desaparecer el CD4, y los linfocitos que reconozcan con mayor afinidad los péptidos propios presentados por moléculas de histocompatibilidad de tipo 2 se van a diferenciar en linfocitos T helper o colaboradores. Por lo tanto, van a conservar en su membrana la molécula CD4 y va a desaparecer el CD8. Esta etapa, donde ya el linfocito está definido como CD4 o CD8, se llama etapa simple positivo. La mayoría de los linfocitos que atraviesan el proceso de selección positiva no lo completan. La mayoría de los linfocitos mueren, ¿sí? Hacen apoptosis y son fagocitados por los macrófagos. Los que superan el proceso de selección positiva atraviesan el límite que hay entre corteza y médula e ingresan a la médula del lobulillo tímico. Esto marca la diferencia en cantidad de linfocitos que tenemos entre corteza y médula, porque son muchos los linfocitos que empiezan el proceso de maduración, pero son muy poquititos los que superan el proceso de selección positiva. Como dijimos recién, los que salen exitosos de ese proceso entran en la médula. Tengamos en cuenta también que estos linfocitos inmaduros son un poco más grandes, con núcleos con cromatinas un poco más laxa, con más citoplasma, y eso también contribuye, aparte de la cantidad de linfocitos, a la tinción más pálida de la médula. Entonces, una vez que los linfocitos, ya como CD4 y CD8, ingresan a la médula, van a ser sometidos a un proceso que se llama selección negativa. Durante el proceso de selección negativa se le van a volver a mostrar antígenos propios o péptidos propios unidos a moléculas de histocompatibilidad de tipo 2 al linfocito CD4 y de tipo 1 al linfocito CD8, y los linfocitos que reconozcan con alta afinidad los péptidos propios unidos a estas moléculas de histocompatibilidad van a ser eliminados. El
El proceso de selección negativa es fundamental para que los linfocitos adquieran lo que es la autotolerancia, a reconocer que los péptidos propios no son sustancias o no son antígenos peligrosos, por lo tanto no tienen que reaccionar frente a ellos. Los linfocitos que no completen el proceso de selección negativa van a sufrir un proceso de apoptosis y van a ser eliminados por los macrófagos. Una vez que esos linfocitos superaron el proceso de selección negativa, salen del timo y no regresan nunca más y empiezan a circular por los órganos linfáticos secundarios. Acá, un poco como resumen, tenemos en la primera etapa timocitos doble negativos, donde no tienen ni receptor ni CD4 ni CD8. Después vemos que aparece el TCR, o sea, el receptor, y expresan tanto el CD4 como el CD8, por eso hablamos de una etapa doble positiva, y son estos linfocitos doble positivos que son expuestos a la selección positiva, donde recordemos que deben reconocer péptidos propios unidas a moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 y tipo 2. También durante el proceso de selección positiva se define si el linfocito va a ser un CD8 con restricción a reconocer los péptidos unidos a moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 o CD4 que reconoce los péptidos unidos a moléculas de histocompatibilidad de tipo 2. Esos linfocitos pasan a la médula, donde son sometidos al proceso de selección negativa, donde les volvemos a mostrar antígenos o péptidos propios unidos a moléculas de histocompatibilidad, y los linfocitos que reconozcan con alta afinidad esos péptidos propios van a ser eliminados, ¿sí? Porque eso obviamente podría determinar un linfocito autorreactivo. Los que superan el proceso de selección negativa se considera que es un linfocito autotolerante y abandona el timo para ir a recorrer todo el organismo y asentar en los órganos linfáticos secundarios. Este proceso de educación linfocitaria va a estar protegido por una barrera que es la barrera hematotímica. Esta barrera hematotímica impide el contacto de los linfocitos que están en proceso de maduración con macromoléculas antigénicas o con linfocitos maduros, ¿sí? Justamente para evitar la activación precoz de un linfocito que todavía no está preparado justamente para reaccionar de manera correcta frente a un antígeno. Esta barrera hematotímica va a estar formada por el endotelio capilar, ¿sí? Que es endotelio capilar continuo, donde las células van a tener uniones oclusivas entre sí, la membrana basal del endotelio, un tejido conectivo perivascular rico en macrófagos, la membrana basal de la célula epitelio reticular tipo 1 y la célula epitelio reticular tipo 1 con sus uniones oclusivas. Acá tenemos una imagen de la barrera hematotímica, donde fíjense que podemos observar todos sus componentes. Esto sería la pared del capilar con las células endoteliales, la membrana basal de las células endoteliales, el tejido conectivo perivascular con macrófagos, la membrana basal de las células epitelio reticulares tipo 1 y las células epitelio reticulares tipo 1. Todos estos componentes protegen a estos linfocitos T que están en vías de desarrollo. Muy bien, finalizamos con timo y vamos a hablar de ganglio linfático. Los ganglios linfáticos son órganos linfáticos secundarios pequeños que van a estar ubicados en el trayecto de los vasos linfáticos. Recordemos que los vasos linfáticos nacen en forma de capilares linfáticos a nivel de los tejidos como fondo de sacos ciegos que drenan el exceso de líquido intersticial que queda entre las células, y que al ser más permeable que los capilares sanguíneos, muchas veces moléculas grandes como algunos antígenos pueden introducirse a nivel de los capilares linfáticos.
Estos capilares linfáticos luego se van a juntar para formar vasos linfáticos un poco más grandes y esos vasos linfáticos van a empezar a transitar un recorrido para desembocar en el ángulo yúgulo-subclavio a través del conducto linfático derecho y el conducto torácico. En ese trayecto que hace la linfa hacia la circulación sanguínea, tiene que atravesar los ganglios linfáticos. Por lo tanto, si hay algún antígeno que esté circulando por la linfa, va a quedar retenido a nivel de los ganglios linfáticos y va a poder activarse una respuesta inmunitaria. En cuanto a lo que es la estructura, vamos a hablar que el ganglio linfático va a estar formado por un estroma, formado por una cápsula de tejido conectivo denso y trabéculas, y una malla interna formado por fibras, células reticulares, pero también vamos a ver que hay presencia de células dendríticas foliculares, macrófagos y otras células dendríticas. En cuanto a lo que es el parénquima, vamos a dividir en corteza y médula. La corteza a su vez se va a dividir en una corteza externa, donde vamos a ver presencia de nódulos linfáticos primarios y o secundarios, una corteza profunda, donde vamos a ver tejido linfático difuso, y una médula, donde vamos a ver un cúmulo de células llamados cordones medulares, y va a haber espacios en el ganglio linfático por donde va a circular la linfa, que se llaman senos. Un esquema del ganglio linfático donde recordemos que el estroma va a estar formado por una cápsula de tejido conectivo denso que va a rodear a todo el órgano. Desde la cápsula van a partir tabiques hacia el interior del órgano y aparte vamos a tener una malla reticular, ¿sí?, formada por células reticulares y fibras reticulares. Recordemos que las células reticulares que forman justamente este tejido conectivo reticular son células similares a los fibroblastos, que son las encargadas de sintetizar las fibras reticulares formadas por colágeno tipo 3 y la sustancia fundamental que encontramos en el tejido conectivo reticular. Formando parte de esa malla interna celular, aparte del tejido conectivo reticular, podemos encontrar lo que se llaman células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos provenientes de la médula ósea y son células que tienen una altísima expresión de moléculas de histocompatibilidad de tipo 2 en su membrana, por lo tanto son muy eficientes en la presentación antigénica. Y también obviamente vamos a tener macrófagos y a nivel de lo que serían los nódulos linfáticos podemos encontrar lo que se llaman las células dendríticas foliculares, son células que tienen gran cantidad de prolongaciones. A esas prolongaciones se van a adherir complejos de antígenos y anticuerpos, por lo tanto son como una vidriera continua para de antígenos para los linfocitos que van ingresando al ganglio linfático. Estas células dendríticas foliculares, a diferencia de las otras células dendríticas que les nombré anteriormente, no son células presentadoras de antígenos porque no expresan en su membrana moléculas de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Sí? Todo eso como parte del estroma. En cuanto a lo que es el parénquima, se va a organizar, como dijimos, en una corteza externa o superficial, donde vamos a tener presencia de nódulos linfáticos, una corteza profunda formada por tejido linfático difuso y una médula donde observamos presencia de cordones medulares y esos cordones van a estar separados por los senos medulares. Fíjense que en la parte convexa del ganglio linfático vemos el ingreso de gran cantidad de vasos linfáticos aferentes que van a perforar esa cápsula. Estos vasos permiten que la linfa ingrese hacia el interior del ganglio, va a recorrer todo el sistema de senos y la linfa sale por el hilio, por el vaso linfático eferente. Generalmente tenemos uno o dos vasos linfáticos eferentes a nivel del hilio. Recuerden que en el hilio también es el sitio donde van a entrar o salir las estructuras vasculares y nerviosas. Acá tenemos un esquema muy similar al anterior, donde vemos lo que sería la cápsula de tejido conectivo denso en la parte externa, las trabéculas, que son proyecciones de la cápsula hacia el interior del órgano, y bueno, tenemos todo lo que es el tejido conectivo reticular que no observamos en este dibujo. Después tenemos lo que es la zona de la corteza externa con presencia de nódulos linfáticos,
la zona de la corteza interna o paracorteza o paracórtex con tejido linfático difuso y la zona de la médula con los cordones medulares y el seno medular. Vemos también los vasos linfáticos aferentes y el vaso. En este preparado histológico podemos observar por afuera parte del estroma, ¿sí? Que es la cápsula de tejido conectivo denso no modelado. Desde la cápsula parten proyecciones hacia el interior del órgano que forman las trabéculas. Y recordemos que en el interior tenemos el tejido conectivo reticular formado por células y fibras reticulares. En cuanto a lo que es el parénquima, tenemos la zona de la corteza y la zona de la médula. La corteza, a su vez, se divide en una corteza externa o superficial con presencia de nódulos linfáticos, por lo tanto es considerada la zona B dependiente del ganglio linfático. Una corteza profunda o paracorteza con tejido linfático difuso, ¿sí? Donde van a estar ubicados los linfocitos T. Y después tenemos la médula, donde vemos presencias de cúmulos celulares, que son los cordones linfáticos, donde podemos observar linfocitos B, plasmocitos, macrófagos, células dendríticas y otros tipos celulares. Y entre los cordones linfáticos, espacios por donde va a circular la linfa, llamados senos medulares. Acá tenemos lo que sería la parte de la médula, donde fíjense que en esta zona está lo que sería el ilio, y vemos la presencia de estos cúmulos celulares que son los cordones medulares, lo mismo que en esta imagen, y todos estos espacios que parecen ocupados como sucios son los senos medulares por donde va a circular la linfa. Como ya dijimos, los ganglios van a estar en el trayecto de los vasos linfáticos. Por eso son los únicos órganos que tienen vasos linfáticos aferentes. Estos vasos linfáticos aferentes perforan la cápsula a distintos niveles y permiten el ingreso de la linfa al interior del ganglio. Entonces entra la linfa por los vasos linfáticos aferentes, luego esa linfa circula por un espacio que está por debajo de la cápsula llamada seno subcapsular. Ese seno subcapsular se continúa con un seno que rodea las trabéculas, llamado seno trabecular o peritrabecular, que se continúa con los senos medulares y luego desemboca en el vaso linfático eferente que sale por el ilio. Todo el sistema de senos va a estar revestido por un endotelio. Las prolongaciones de los macrófagos y también fibras y células reticulares se introducen en el interior de los senos como para enlentecer un poco la circulación de la linfa, y en el caso de que haya algún antígeno circulante, los macrófagos lo fagocitan y hacen la correspondiente presentación antigénica. ¿Sí? Fíjense que esa linfa va a quedar expuesta primero a los linfocitos B de la corteza superficial, luego a los linfocitos T de la corteza subprofunda y después a las células que están en los cordones medulares. Los linfocitos que ingresan al ganglio lo pueden hacer por la linfa, pero la mayoría, ¿sí? El 90% de los linfocitos que tenemos en el ganglio ingresan a través de la sangre. A nivel de la corteza profunda o paracorteza, tenemos unas vénulas postcapilares llamadas vénulas de endotelio alto, ¿sí? Como se ven acá, justamente porque el epitelio, el endotelio no es plano simple, sino que es cúbico o cilíndrico simple. Estas células expresan en su membrana plasmática moléculas de adhesión que van a ser complementarias con moléculas que presenta el linfocito, y aparte secretan algunas sustancias químicas llamadas quimiosinas que atraen a los linfocitos. Entonces, cuando el linfocito viene circulando por el torrente sanguíneo y llega a nivel de las vénulas de endotelio alto, por estos mecanismos lo que va a ocurrir es que el linfocito va a realizar una diapedesis y va a atravesar el endotelio de las vénulas postcapilares, o sea, de las vénulas de endotelio alto, y va a ingresar al ganglio linfático. Si es un linfocito T, va a permanecer en la paracorteza. Si es un linfocito B, se va a ir a la corteza profunda. Esos linfocitos pasan varias horas en el ganglio linfático controlando a ver si entra por la linfa algún antígeno que ellos puedan reconocer. Si después de pasado tiempo el linfocito no reconoce ningún antígeno, lo que hace el linfocito es introducirse a nivel de un seno y sale del ganglio
por la linfa. Como la linfa vuelve al torrente circulatorio, el linfocito vuelve a entrar en lo que es la circulación sanguínea, ¿sí? Esto recibe el nombre de recirculación linfocitaria. Un linfocito recircula 2 veces al día, pasando la mayor parte del tiempo a nivel de lo que sería el ganglio linfático. Otra función que tienen las vénulas de endotelio alto es que reabsorben gran cantidad de líquidos y electrolitos y participan en lo que es el mecanismo de concentración de la linfa. De hecho, tienen unos canales acuosos llamados acuaporinas tipo 1 que reabsorben agua y, como dije recién, esto va a participar en el proceso de concentración de la linfa. El órgano linfático que nos queda es el vaso, es el órgano linfático de mayor tamaño, va a estar ubicado en lo que es el hipocondrio izquierdo. Recordemos que el vaso es un órgano linfático secundario que va a cumplir tanto funciones en lo que es el sistema inmunitario, pero también en lo que es el sistema hematológico. El vaso se encarga de filtrar la sangre, va a retener determinados antígenos y también recordemos que es el sitio donde ocurre la hemocateresis, por lo tanto ahí se van a eliminar por un lado los glóbulos rojos y también las plaquetas. Por eso también el vaso va a ser muy importante en lo que es el metabolismo del hierro. En cuanto a lo que es la estructura, al ser un órgano macizo, volvemos a hablar de estroma y parénquima. El estroma va a estar dado por una cápsula de tejido conectivo denso no modelado. Desde esa cápsula parten trabéculas hacia el interior del órgano, y una particularidad que tiene el conectivo de la cápsula y de las trabéculas es que contienen miofibroblastos. Esto hace que la cápsula tenga cierto grado de contractilidad. En el humano esto no es tan relevante, sí es mucho más relevante en algunos animales donde el vaso funciona como un sitio de almacenamiento y reservorio de sangre. No es el caso de los humanos. En cuanto a lo que es el parénquima, lo vamos a llamar pulpa. Hay una zona llamada pulpa blanca y otra zona llamada pulpa roja. Esta denominación de pulpa blanca y pulpa roja es cuando nosotros vemos un vaso a nivel macroscópico, ¿sí? Vamos a ver que la pulpa blanca a su vez va a estar formada por 2 estructuras. Lo que son nódulos linfáticos, llamados nódulos esplénicos, o cuando están bien formados como este, con el centro germinativo, también llamados corpúsculos de Malpighi, y lo que conocemos como vaina linfática periarterial, que es una arteriola llamada arteria central, rodeado por varios linfocitos de manera difusa. Los nódulos esplénicos van a constituir la zona B dependiente del vaso y la vaina linfática periarterial va a ser la zona T dependiente del vaso. Entonces estos focos que se ven ahí de un color más basófilo corresponden a la pulpa blanca. Todo lo de alrededor es la pulpa roja. Si bien es difícil definir las estructuras de la pulpa roja, esta va a estar formada por 3 componentes, lo que se llaman los sinusoides esplénicos, ¿sí? O senos venosos, que son capilares con endotelio y membrana basal completamente discontinuas y corresponden a la porción venosa de los capilares del vaso. Después vamos a tener los cordones de Billroth, que son cúmulos de células que van a estar rodeando y rellenando los espacios entre los sinusoides esplénicos, y después tenemos unos capilares llamados capilares elipsoides o capilares envainados, que son capilares arteriales que van a estar rodeados de macrófagos. Acá vemos otra imagen de otro preparado donde observamos la cápsula de tejido conectivo denso por afuera. Acá no se visualiza bien ninguna trabécula. Todas estas estructuras que vemos acá van a corresponder a lo que es la pulpa blanca, ¿sí? Eso que vemos ahí sería un nódulo esplénico o corpúsculo de Malpighi. Fíjense que corresponde a un nódulo secundario con la zona de la corona y el centro germinativo, pero una particularidad que tienen los nódulos esplénicos es que tienen una arteriola pequeña en la periferia llamada arteria central. Acá tenemos, fíjense, la arteriola ubicada en el centro con gran cantidad de linfocitos a su alrededor. Esto es lo que conocemos como vaina linfática periarterial. Esto sería la zona B, esto sería la zona T. Y todo lo de alrededor, ¿sí?, que rodea estas
estructuras de la pulpa blanca sería la pulpa roja. Fíjense acá un poquito más de cerca, tenemos lo que es la vaina linfática periarterial, vemos un corte longitudinal de la arteriola y los linfocitos alrededor. Recordemos que la vaina linfática periarterial es la zona T dependiente. Acá vemos lo mismo, pero en corte transversal. Fíjense que vemos la arteriola en el medio y los linfocitos que la rodean de manera difusa. Acá tenemos un nódulo linfático, ¿sí? O nódulo esplénico. Fíjense que tenemos, este sería primario, no le vemos centro germinativo, pero le vemos característicamente esa arteriola llamada arteria central en la zona periférica. Todo esto de alrededor es la pulpa roja, ¿sí? El límite entre lo que sería pulpa roja y pulpa blanca recibe el nombre de zona marginal. Acá observamos estructuras de la pulpa roja. Esto que vemos acá corresponde a los sinusoides venosos, ¿sí? O sinusoide esplénico, que es la parte venosa de los capilares, y todo el cúmulo de células que está alrededor corresponde al cordón de Billroth. El cordón de Billroth tiene como principal célula a los eritrocitos, ¿sí? O glóbulos rojos, pero tiene a todos los componentes de la sangre, también podemos ver macrófagos, células reticulares como componentes del cordón de Billroth. Y para terminar, algo muy importante y para comprender un poquitito más del parénquima del vaso, es importante entender la circulación esplénica. Esta circulación es particular y recibe el nombre de circulación abierta. ¿Qué significa una circulación abierta? Que no hay continuidad de la pared entre la porción arterial y venosa de los capilares, ¿sí? En un momento esa pared se interrumpe y parte de todo lo que viene circulando por el interior de los vasos se escapa de los vasos sanguíneos y empieza a rellenar espacios correspondientes a los cordones de Billroth. Nosotros sabemos que el vaso tiene un hilio por donde va a ingresar lo que es la arteria esplénica. Esa arteria esplénica va a emitir ramas que van a ir hacia lo que sería la zona de la cápsula, transformándose en lo que son arterias capsulares, y esas arterias capsulares se van a introducir en las trabéculas, formando arterias trabeculares. Fíjense que obviamente estas arterias cada vez van disminuyendo más el calibre. Estas arterias trabeculares van a abandonar las trabéculas, se van a introducir en lo que es la pulpa blanca y se van a transformar en unas arteriolas que se llaman arterias centrales. Una vez que estas arterias centrales se meten en la pulpa blanca, se rodean de una vaina de linfocitos, ¿sí? Que corresponde a lo que es la vaina linfática periarterial, que era la zona T dependiente. Esa vaina linfática muchas veces se expande formando los nódulos, que también van a estar atravesados en la parte periférica por esta misma arteria central. Esa arteria central luego va a abandonar lo que es la zona de la pulpa blanca, se va a introducir en la pulpa roja y va a originar unas arteriolas llamadas arterias peniciladas. Esas arterias peniciladas se capilarizan formando lo que eran los capilares envainados o capilares elipsoides, que si se acuerdan dijimos que eran capilares arteriales rodeados de macrófagos. Observen acá como en el dibujo se ve que de repente la pared de esos capilares se interrumpe. Entonces todo lo que viene circulando por el interior de los vasos sanguíneos queda expuesto, formando justamente esto que está representado en rosa, que son los cordones esplénicos o cordones de Billroth, formados por los componentes del tejido sanguíneo, particularmente los glóbulos rojos, que es lo que le da el nombre de pulpa roja. Parte de eso, de las células, van a quedar expuestas, ¿sí? A todo lo que son los macrófagos, por lo tanto si hay algún antígeno, si hay alguna célula que esté dañada, algún glóbulo rojo viejo, envejecido, va a ser fagocitado por los macrófagos. En el caso de los antígenos va a ocurrir obviamente todo lo que es la presentación antigénica y se va a desencadenar una respuesta inmunitaria. Obviamente que la sangre no va a quedar retenida en el vaso, sino que tiene que volver al sistema circulatorio y lo hace atravesando la pared de los sinusoides esplénicos, ¿sí? Esos sinusoides esplénicos luego van a formar distintas venas,
¿sí? Hasta formar una vena trabecular, vena capsular y formar la vena esplénica. Acá vemos un poquito lo mismo que estuvimos hablando antes, ¿sí? Donde vemos que no hay continuidad entre lo que es la parte arterial y venosa de los capilares, ¿sí? Acá tenemos lo que sería la arteria central, que es una arteriola rodeada por la vaina linfática periarterial o manguito periarterial. Fíjense cómo también esa arteriola da ramas que se introducen en los nódulos esplénicos. Habíamos dicho luego que abandonaba la pulpa blanca y se metía en la pulpa roja, formando lo que son las arterias peniciladas, que luego se capilarizaban y formaban los capilares envainados o capilares elipsoides, que eran capilares arteriales rodeados de macrófagos. Ahí se interrumpe la pared de los vasos, ¿sí? Sale todo el contenido a rellenar espacio formando los cordones de Billroth y luego la sangre tiene que retornar al sistema circulatorio a través de los sinusoides esplénicos o sinusoides venosos, que después van a formar distintas venas, ¿sí? Para formar directamente lo que sería la vena esplénica. Muy bien, con esto terminamos lo que corresponde a la clase de órganos linfáticos y todo lo que es la unidad de sistema linfático. Como ideas claves fuimos viendo las funciones de los órganos linfáticos primarios y secundarios, importante reconocimiento a nivel microscópico de los órganos linfáticos principales y relacionar la estructura de los mismos con su función. Muchas gracias, nos vemos en un próximo tema.